Decretos en mi contra canceló. Puedo sentir su sangre sobre mí. Me cubre de perdón. Hoy quiero gritar, cantar, agradecerte con dignidad, con dignidad. Yo quiero cantar en tu presencia, anunciar maravillas, maravillas. Dios de gracia y poder, 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 Dios de gracia y poder. Mi vida vengo a ofrecer. Amén, amén. Amén, amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es poderoso. Pueden tomar asiento. Todos los niños pueden pasar a la escuelita dominical. Mano derecha, mía, ustedes izquierda. Están los salones para los niños. Pueden pasar los niños a sus salones de escuela dominical. Y una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que esta tarde ya están aquí en la casa del Señor, listos para recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, listos para recibir su bendita y santa palabra. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a honrar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias por su presencia, porque Él está aquí en medio de nosotros. Padre, queremos darte gracias por tu presencia. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, que tú enviaste para que esté con nosotros siempre, para que nunca nos deje, para que sea nuestro maestro, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para que nos revele tu bendita palabra, para que nos enseñe de Jesús. Tú lo enviaste para que nos consuele en los momentos difíciles, pero también lo enviaste para que Él nos llene de su presencia, nos unja, nos empodere para hacer la obra que Jesús nos mandó a hacer. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, gracias. Gracias por estar acá en medio de nosotros. Gracias por tu exquisita presencia. Te pido que tomes el control absoluto y total de este tiempo, de este momento, de esta palabra, de este mensaje. Te pido que hables a través de mí, que pueda ser un instrumento tuyo, hablando a la vida y a los corazones de cada uno de los que hoy han venido a tu casa. Espíritu Santo, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Espíritu Santo, tócanos, porque también anhelamos y necesitamos tu toque. Espíritu Santo, llénanos, porque también anhelamos y necesitamos que tú llenes nuestra vida. Queremos ser llenos de tu presencia, llenos de ti. Espíritu Santo, yo oro y te pido, haz milagros y sanidades. Que aquel que vino enfermo hoy reciba un milagro. Que aquel que vino cargado hoy se vaya descansado en Cristo Jesús. Que aquel que vino afanado, preocupado, angustiado, se vaya en paz, creyendo y confiando que Dios tiene el control de su vida y de sus problemas. Que aquel que vino, Señor, afligido, atormentado, se vaya libre en esta tarde. Espíritu Santo, toma el control absoluto, toma el control total de este tiempo, de este momento. Nos ponemos en tus benditas manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a pasar a la palabra. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. San Marcos, capítulo 5, por favor. Versículo del 18 al 20. Y hoy quiero hablarles de este tema que lo he titulado La importancia de dar testimonio. Qué importante, hermanos,
qué necesario es que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que todos los que estamos acá, sin excepción de alguna persona, Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Dios ha hecho un milagro, por eso estamos acá. Dios nos salvó. Yo creo que el milagro más grande que Dios puede hacer es la salvación de un alma. Es cambiar el corazón de un hombre, de una mujer, transformarlo, salvarlo, regenerarlo. Yo creo que es el milagro. Pero aparte de eso, Dios hace más milagros, muchos milagros. Y yo creo que en todos Dios ha hecho algo en nuestras vidas. La pregunta es, ¿hemos dado testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Durante este tiempo, o estos días anteriores, estas semanas anteriores, hemos hablado acerca de la presencia del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo. Compartimos una serie que la titulamos Conociendo al Espíritu Santo y hablamos acerca de la presencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la creación, cuando se movía sobre la faz de las aguas, cuando el Espíritu Santo redarguía y contendía con la generación de Noé y no hicieron caso y vino el juicio de Dios. Como el Espíritu Santo habló a través de los profetas al pueblo de Israel de que se convirtieran y ellos contendieron con el Espíritu Santo y vino juicio para Israel. Pudimos ver cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y estudiamos acerca del Espíritu Santo en todos los tiempos. En el Apocalipsis, cómo el Espíritu Santo habla, en el libro de los Hechos, el derramamiento, los milagros, las sanidades, cómo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo milagros, sanando a los enfermos, a los oprimidos. Y estuvimos compartiendo acerca de que el Espíritu Santo es necesario, es vital en la iglesia, en la obra de Dios. Vimos que la iglesia nace cuando el Espíritu Santo se derrama en Pentecostés. Y donde el Espíritu Santo está, milagros, sanidades, conversiones, liberaciones, un avivamiento se desata. Estuvimos compartiendo todo eso acerca de milagros, sanidades, pero hoy quiero compartir acerca de la importancia de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque muchas veces Dios hace algo en nuestras vidas y nos quedamos callados. Marcos capítulo 5 del 18 al 20. Búsquelo conmigo y léalo, en las pantallas van a estar. Marcos capítulo 5 del 18 al 20, dice la palabra del Señor. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, y se fue. Y comenzó a publicar, ¿en dónde, hermanos? En Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y termina diciendo, y todos se maravillaban. Esta es la historia del endemoniado gadareno. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos escuchado la historia del endemoniado gadareno. No quise leerla toda porque está un poco larga, pero leí nada más el final. La Biblia dice que Jesús se subió a una barca y fue a ese lugar donde estaba ese endemoniado que de día y de noche no dormía, de día y de noche andaba en los sepulcros, se golpeaba, estaba atormentado, estaba avergonzado por el diablo y el diablo lo tenía desnudo. No tenía paz, no tenía descanso, hermanos, y no tenía la oportunidad de que alguien pudiera hacer algo por él. Recuerden que antes de que Jesús viniese, no existía la liberación de demonios. No existía. Nadie tenía autoridad sobre los demonios. Por eso cuando Jesús empieza a echar fuera a los demonios, la gente se impresionaba, la gente se admiraba de la autoridad que Jesús tenía sobre los demonios, porque nadie tiene autoridad sobre los demonios, solamente Jesús. Y los mismos demonios confesaban que Jesús era el Hijo de Dios y él los mandaba a callar. Pues la Biblia dice que subió a su barco, a su lancha, con los discípulos y fue a ese lugar. Cuando él bajó de ese lugar, el endemoniado que estaba lejos corrió a su encuentro. Corrió, se postró, hermanos, y los demonios hablaron. ¿Qué tiene con nosotros, Jesús,
Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos. Porque la Biblia dice que Jesús ya los estaba echando fuera. Y eso los atormenta a ellos, salir fuera y no tener dónde estar. Y ellos le rogaron, permítenos entrar en ese hato de cerdos. La Biblia dice que eran más de 2,000 cerdos. O sea que eran más de 2,000 demonios en la vida y en el cuerpo de un hombre. ¿Se pueden imaginar cuantísimo tormento tenía ese hombre? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué puertas habrá abierto para que tantísimo demonio lo poseyera? Y la Biblia dice que Jesús les dio permiso y salen los demonios y entran en el hato de cerdos. Los cerdos no aguantaron, se precipitan al mar, se ahogan todos. La gente se da cuenta, los dueños vienen, corren a Jesús. En pocas palabras les dijeron, Jesús, vete de nuestra ciudad, vete de nuestras tierras, y lo corren. ¿Qué hace Jesús? El endemoniado, la Biblia dice, puedes leer la historia completa, ya está sano, ya está libre, está sentado por primera vez en mucho tiempo, está sentado. ¿Qué significa? Tiene paz. Porque una persona con ansiedad y con tormento no puede tener quietud en ningún lado. No puede dormir, en la cama está vuelta y vuelta, se para, se sienta, no tiene paz. Está sentado, está tranquilo, está libre. Y la Biblia dice, está vestido, ya no está desnudo. Jesús se sube a la barca, el endemoniado corre y la Biblia dice que le rogaba, le insistía, le suplicaba, déjame ir contigo, quiero seguirte, quiero ser un seguidor tuyo, te voy a servir, voy a andar contigo siempre. Había gratitud en su corazón. Pero la Biblia dice, y lo acabamos de leer, que Jesús le dijo, no puedes ir conmigo. Jesús le dice que haga esto y volvemos a leer. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete, ¿a dónde? A tu casa, a los tuyos, ¿y qué debería de hacer? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Sabes qué dijo Jesús? No, ve a los tuyos. Cuéntales, diles las maravillas que el Señor ha hecho contigo. La misericordia que Dios ha tenido de tu vida, de tu problema. Cuéntales, diles. Hermanos, hoy quiero hablarles acerca de la importancia de contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una pregunta. ¿Alguna vez le ha contado a alguien usted lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Su testimonio? ¿Cómo lo alcanzó? ¿Cómo vivía antes de conocer a Cristo? En la depresión, en la soledad, en los vicios, en el pecado. ¿Le ha contado a alguien lo que Dios ha hecho en su vida? Esto de dar testimonio, hermanos, es un mandamiento del Señor. Él le dijo, no, ve y cuenta, tú tienes un testimonio que la gente necesita escuchar, que la gente necesita oír. Cuéntales, diles las maravillas que Dios ha hecho contigo, la misericordia que Dios ha hecho contigo. Y la Biblia habla que este hombre fue a predicar a Decápolis. Estaba investigando qué significa Decápolis. Son 10 ciudades, hermanos. Es una zona con 10 ciudades. Es un territorio con 10 ciudades. Él fue a predicar a 10 ciudades. Y la gente, hermanos, al escucharlo, pero no nada más al escucharlo, porque los testimonios no se trata de oír, también se trata de ver. Al verlo, porque lo conocían, porque tal vez lo habían visto desnudo, porque tal vez lo habían visto como loquito, gritando, aullando, tal vez con la barba larga, sucio, golpeándose con piedras porque sería él mismo, mordiendo a la gente, rompiendo cadenas. Lo escuchaban hablar de lo que Jesús había hecho en su vida y lo miraban. Y la Biblia dice que la gente se maravillaba. Hoy quiero hablarte acerca de la importancia de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida o nuestras vidas. Dar testimonio es contarle a las personas cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros y cómo Él, en medio de nuestra necesidad, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, Él ha tenido misericordia de nosotros. Dar testimonio es hablar de la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué?
Porque hay problemas que nadie puede hacer nada por nosotros. Hay enfermedades incurables, mortales, que tal vez la gente ha buscado por un lado, por otro lado, y nadie puede hacer nada. Hay situaciones que jóvenes viven en el vicio, que ya fueron alcohólicos, que ya fueron a centros de rehabilitación y nada pasa. Pero llegan a Cristo y son restaurados, cambiados, transformados, sanados, liberados, bendecidos. Y es necesario contar todo esto. Es importante contar todo esto. Las misericordias que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este endemoniado gadareno, lo dije al principio, hermano, no tenía ninguna oportunidad de ser liberado. Ninguna. Nadie ejercía liberación en aquel tiempo. Nadie lo hacía. Este ministerio de liberación inició cuando Jesús llegó. Él vino a establecer el reino de Dios y el reino de las tinieblas empezó a retroceder. La liberación es la manifestación del reino de Dios estableciéndose aquí en la tierra. Este hombre, hermanos, no buscó a Jesús. Lo que Jesús hizo fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque mucha gente oía, creía y corría a Jesús. Y cuando lo miraban, clamaban, ten misericordia de mí. Jesús miraba la fe de ellos, el sacrificio de ellos y los sanaba. Pero este hombre, hermanos, no hizo nada de eso. Te lo puedo decir así sin temor a equivocarme. Ni siquiera creyó en Jesús. Ni siquiera lo buscó. Ni siquiera clamó a él. Pero Jesús sabía que él no podía hacerlo. Estaba endemoniado, no estaba en su juicio, estaba poseído. Jesús cruzó un lago especialmente para encontrarse con él, para sanarlo, para liberarlo, para salvarlo, para hacer algo grande, hermoso en su vida. Por eso le dice, cuéntale la misericordia que Dios ha hecho en tu vida. Cómo Dios se ha compadecido de ti en tu necesidad, en tu miseria. Cuéntale cómo Dios ha hecho un milagro en tu vida. Por eso es importante, hermanos, que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Razones por las cuales muchas veces nos quedamos callados y no damos testimonio. Hay algunas razones que quiero compartir contigo por las cuales no damos testimonio. Una, el temor. La gente tiene temor. ¿Temor a qué? A muchas cosas. ¿Temor a qué? A que te rechacen. ¿Temor a qué? A que no te crean. ¿Temor a qué? A que se burlen de ti. ¿Temor a qué? Que te dejen de hablar. Porque si hay una persona la cual crea controversia, hermanos, donde quiera que esté, es el nombre de Jesús. Háblales de Dios y todo está bien. Pero empieza a hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, y hay problemas, hay caos, hay conflictos. Porque ese nombre, sobre todo, nombre, y si hay un nombre que al diablo le incomoda, porque en ese nombre va a tener que doblar la rodilla y confesar ese nombre diciendo que Jesús es el Señor, al enemigo le incomoda. Entonces, háblales a la gente de Dios, literal así, Dios esto, Dios, no pasa nada. La gente contenta, pero háblales de Jesús y todo cambia. Empieza un caos, empieza un conflicto, la gente se incomoda. ¿Por qué la gente no comparte sus testimonios? Una, por temor, temor a la burla, temor al rechazo, temor a que no te crean, porque eso va a suceder. Va a haber gente, hermanos, que va a cuestionar los milagros, las sanidades, no importa, como quiera dar testimonio. Te crean o no te crean, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Busca conmigo Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 13 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 9, del 13 al 18. Fíjate cómo va a haber personas que no crean. Y aunque vean, no van a creer. Incluso a los discípulos les pasó cuántos milagros no miraron de Jesús. Y al final en la resurrección no creían. Y Jesús los tuvo que reprender por su incredulidad. Dice
habla acerca de cuando fue sanado un ciego, ¿ok? No lo leo todo, leo nada más el final. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, o sea, ya no era ciego, Jesús lo sanó. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. O sea, le preguntaron al ciego. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé. Y veo, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido sanado y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y el testimonio, la palabra es más larga, llaman a los papás. ¿Es verdad que este hombre es ciego de nacimiento? Ellos dicen, sí es ciego, pero tenían temor porque los expulsaban de la sinagoga. Y le dicen, pero este hombre es mayor de edad. Pregúntenle a él, ya es un adulto, les va a contestar todo. Pero somos sus papás y damos testimonio de que nuestro hijo nació ciego. ¿Saben por qué? Porque siempre va a haber gente que no lo crea. Siempre va a haber gente que se burle. Siempre va a haber gente que dude. Aunque duden, aunque se burlen, aunque no crean, hermanos, es importante contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, contar nuestro testimonio. Así que no tenga temor de compartir el testimonio que usted tiene con las demás personas que no conocen de Dios. Otra razón, ¿por qué no compartimos el testimonio? Por pena. Hay mucha gente que dice, es que me da pena. Hermanos, te voy a decir una cosa. Dios ha hecho milagros, que ha sanado personas con cáncer, personas desahuciadas, que ya no tenían esperanza de ser sanados. ¿Tú crees que es lícito tener pena? Ha habido enfermedades incurables, situaciones difíciles en las que Dios ha hecho milagros, pero muchas veces la pena nos gana y por pena nos quedamos callados, por pena no compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Otro punto importante, y lo vamos a ver más adelante, por ingratitud. Muchas veces somos ingratos, ingratas, malagradecidos. No damos gracias a Dios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué es importante compartir y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Algunas razones que quiero compartir contigo. Una, para que la gente crea en Dios. Por eso es importante compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, para que la gente crea en Dios, para que la gente venga a Cristo, para que la gente reciba milagros a través de la fe. Cuando escucha tu testimonio o mi testimonio, con los milagros que Jesús hacía, su fama, dice la Biblia, se divulgaba por todos lados. Los testimonios eran contados. ¿Y sabes qué sucedía? Multitudes venían corriendo a él. Y miles eran sanados, liberados y eran salvados. ¿Sabes por qué? Porque escucharon, hay un hombre ahí en Nazaret que sana a los ciegos. Hay un hombre que sana a leprosos. Hay un hombre que resucita muertos. ¿Por qué crees que Jairo fue a buscar a Jesús cuando su hija estaba agonizando? ¿Sabes por qué? Porque él creía que Jesús podía salvarla. ¿Y por qué creía? Porque estoy seguro que ya había escuchado de la fama de Jesús, de los milagros de Jesús, y eso provocó que ese hombre en su necesidad corriera a Dios. ¿Sabes qué va a provocar si tú y yo compartimos el testimonio? Que la gente que tiene necesidad, en medio de su necesidad, corra a Dios, venga a Jesús y reciba un milagro, sea salvo y conozca de Jesús en su vida. Marcos, vamos a leer algunos versículos, algunos yo los leo, otros los compartimos juntos. Marcos 1:42 al 45. Jesús sanó a este hombre de lepra y fíjate lo que pasó. Marcos 1:42, 45.
Así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero él ido, ¿qué hizo este hombre? Comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, o sea, habló del milagro, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. ¿Y qué pasaba con él? Y venían a él de todas. Una pregunta: ¿por qué venían a él? Porque hubo un milagro. Y no nada más hubo un milagro. Hubo alguien que se encargó de divulgar el milagro y de decirles: ¿se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan que me echaron fuera? ¿Se acuerdan que estaba leproso? Mírenme, hay un hombre que me sanó y anda por allá, se llama Jesús. ¿Tienen necesidad? Búsquenlo a él. Si lo hizo conmigo, lo hará con ustedes. ¿Y qué hizo la multitud? Hermanos, te voy a decir una cosa. Hoy, como en los tiempos de Jesús, la necesidad de Dios es grande. Los enfermos son muchísimos. Vaya a un hospital y se dará cuenta cuantísimo sufrimiento, cuánto dolor, cuánta tristeza. Está en el hospital en urgencias y esperando tal vez un paciente que ingresó y de repente ve a familiares abrazándose, llorando y gritando. Les acaban de dar la noticia que su ser querido falleció. Y de repente otro llora, de repente unos entran en la camilla llorando, hermanos. La necesidad es grande. Cuando compartimos el testimonio, la gente va a correr a Jesús. La gente va a buscar a Jesús. Te lo digo así: si nosotros no hablamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, nosotros le negamos la oportunidad a muchas personas de creer en Jesús y de venir a Él, recibir un milagro y ser salvos. Pero si nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mucha gente va a oír, mucha gente va a venir corriendo a Él, va a recibir milagros, va a ser salvo. Y la Biblia dice: lo que de gracia recibiste, de gracia debes de dar. Qué importante es compartir nuestro testimonio. Marcos capítulo 6 del 54 al 56. Saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorrieron toda la tierra alrededor, comenzando a traer de todas partes enfermos en lechos. Fíjate, de todas partes traían enfermos a Jesús. ¿Por qué? Porque ya sabían que sanaba, porque sabían que había solución en Él, porque sabían que era poderoso. A donde oían que estaba y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Fíjate cómo termina: y todos los que le tocaban. ¿Qué pasaba con todos los que le tocaban? Hermanos, eran multitudes. Era tanta gente que era imposible que Jesús orara uno por uno, por uno, por uno. Era imposible. ¿Sabes qué hacían? Los ponían en la calle y decían: nada más pasa y te tocamos, pasa y te tocamos, pasa y te tocamos. O sea que la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sana, no fue la única persona que tocó su manto y fue sana. Miles fueron sanos así. ¿Saben por qué? Por causa de los testimonios, de los milagros que Jesús hacía. Hermanos, se desató un avivamiento. Qué importante es compartir el testimonio. Te lo digo así: avivamientos se desatan cuando la gente empieza a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Personas empiezan a venir a los pies de Cristo, a recibir un milagro, una sanidad, llenos de fe, llenos de esperanza. Busca conmigo Mateo capítulo 15 del 29 al 31. Después de que Jesús sana a la hija de la mujer cananea, sucede esto. ¿Se acuerdan de esa mujer que Jesús le dijo: no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos? Y esta mujer dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, como diciendo:
Yo no necesito el pan de los hijos, yo necesito una migaja, yo necesito una misericordia tuya. No soy hebrea, no soy merecedora, pero creo que tú eres sanador. Creyó en Jesús. ¿Por qué creyó? Porque estoy seguro que escuchó que Jesús sanaba, que Jesús tenía misericordia. Y Jesús se asombró de esa fe de esa mujer. ¿Lo tienen? Mateo 15 del 29 al 31. Pasó Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, ¿qué traían? Cojos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? ¿Qué hace Jesús con los enfermos? Los sana. ¿Cuántos creen que Jesús sigue haciendo milagros hoy día? ¿Cuántos creen que Jesús sigue sanando enfermos? Pero ¿sabes qué necesitamos hacer? De verdad, empezar a creer y traerle los enfermos a Jesús. Empezar a creer que Él sigue vivo, que su poder no se ha cortado, ni su misericordia, ni su amor, y que hoy día, como hace 2000 años, Él sigue haciendo milagros, cojos siguen siendo sanados, milagros siguen sucediendo. Es tiempo de creer. Yo creo que Dios es el mismo. Yo creo, hermanos, como lo hemos compartido semanas anteriores, yo creo que estamos en los últimos días, los últimos tiempos de guerras, terremotos, de todo lo que está sucediendo, y que en cualquier momento, hermanos, pueden suceder cosas que ni nos imaginamos que van a suceder. En cualquier momento se puede estallar una guerra nuclear, y te digo una cosa, la situación de un momento a otro puede cambiar totalmente, totalmente. Vea las noticias. Vea cómo Rusia se está armando y ya está amenazando con atacar con armamento nuclear, y lo tiene. Vea cómo China está asociado con Rusia y tiene armamento nuclear. Cómo han tenido una reunión con Corea del Norte que tiene armamento nuclear. En cualquier momento, hermanos, la situación puede cambiar. Yo creo que Cristo viene pronto, pero también creo que antes de que Él venga viene un avivamiento. Viene un avivamiento donde milagros, sanidades, donde el derramamiento del Espíritu Santo se va a manifestar. Miles se convertirán. Y creo que en ese momento, cuando el Evangelio sea predicado en todas partes, el Señor viene por su iglesia. Yo creo que es el tiempo de los milagros, pero también de contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Compartan el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dice, y seguimos leyendo, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. ¿Y qué hacía la gente? Glorificaba al Dios de Israel. Los testimonios, hermanos, producen fe en las personas. Tienen el poder de atraer a las personas a Jesús por causa de la necesidad que hay en sus vidas. Los testimonios, lo creo sin temor a equivocarme, desatan una ola de milagros, de sanidades, como no tenemos idea. ¿Por qué Jesús hizo muchos milagros? Te voy a decir por qué. Porque la gente le empezó a llegar, y no los podía enviar así como venían. En su amor y en su misericordia, ¿qué hacía con los enfermos? Los sanaba a todos. Yo creo que los testimonios desatan el avivamiento, desatan más milagros. Yo creo que cuando tú compartes o yo comparto el milagro que Dios ha hecho en mi vida, hermanos, estamos promoviendo que Dios desate más milagros, más sanidades, y se desate un avivamiento de milagros y de sanidades. Busque conmigo este texto, búsquelo, Daniel 4 del 1 al 4. Daniel 4 del 1 al 4. Lo explico. Nabucodonosor, rey de Babilonia, el rey más poderoso en aquel tiempo, malo, cruel, impío, completamente
orgulloso, a más no poder, prepotente, altivo. Dios le dio ese poder, podía matar a quien quería, podía conquistar a quien quisiera. Dios le dio el poder. Conquistó Israel, destruyó el templo, se trajo el oro, los utensilios, destruyó las murallas, mató a la gente. Tenía una ciudad impresionante, jardines colgantes, murallas inquebrantables, indestructibles. Pero ahí había hebreos, había profetas, y Daniel era un gobernador suyo, un hombre lleno de Dios, temeroso de Dios, y Dios le hablaba a Nabucodonosor. Dios trata con su orgullo, con su prepotencia, y le sucede algo, se vuelve loco, la historia es larga, no la voy a contar, se vuelve loco, lo quitan del trono y lo mandan literal al campo con los bueyes, con los animales, anda loco, pero bien loco, porque hay gente que ha perdido la memoria y anda en la calle hablando solito. No, este hombre literal andaba como animal, comiendo el pasto, la hierba, o sea, peor que cualquier persona, humillado, avergonzado, su imperio, su gente, su familia, sus gobernadores lo miraban en ese estado. Pero cuando él reconoció que Dios es el que gobierna sobre toda la tierra, que no hay un reino más grande que Dios y que Dios lo había puesto a él para gobernar, su razón le fue devuelta, su reino, el doble de poder, pero él se cree que se convirtió a Dios. Fíjate cómo él, después de que sucede eso, él da testimonio. Lo que vamos a leer es un rey impío dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Vamos a leer. Daniel 4 del 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije y alabé y glorifiqué. No, perdón, es Daniel 4 del 1 al 4, perdón. Daniel 4 del 1 al 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos. Fíjate a quién le da testimonio. ¿A quién le da testimonio? A todos los pueblos. Naciones, lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Versículo 2, lea conmigo. Conviene, fíjese esa palabra, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno. Su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y ahí inicia el testimonio. Qué padre escuchar a un hombre que diga: conviene que yo declare, que yo comparta, que yo publique, que yo dé testimonio de las señales, milagros, prodigios, maravillas que Dios ha hecho conmigo. Y quiero que todas las naciones, que todos los pueblos y que todas las lenguas se den cuenta de lo que Dios ha hecho conmigo. Hermano, su testimonio no era de orgullo, Yo sé que muchos también, hermano, no damos testimonio porque somos orgullosos. ¿Cómo yo voy a decir que golpeaba a mi esposa? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo yo voy a decir que hacía daño de esta manera? Te voy a decir una cosa, él era rey, majestuoso, respetado. Lee su testimonio, él mismo cuenta cómo se hizo como animal. Él mismo cuenta cómo por su orgullo, por su prepotencia, cuando él dice: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fuerza y para gloria de mi nombre. Y dice: y en ese momento quedé como loco. En ese momento fui echado fuera de mi reino. Hermanos, dar testimonio es dar gloria y honra a Dios, aunque nosotros tengamos que ser avergonzados. Y mucha gente por eso no da testimonio, porque a veces de donde Dios nos sacó, a veces nos da pena. Pero qué importante es dar testimonio, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dar testimonio glorifica el nombre de Dios. Al final de Daniel 4, lo puede usted leer del testimonio de Nabucodonosor. Él dice: ahora glorifico, exalto al Dios de los cielos, porque Él tiene el poder para siempre, porque Él humilla a quien Él quiere. ¿Y sabes qué hace un hombre impío?
termina dando gloria, honra, honor y alabanza al Dios del cielo. Los testimonios, hermanos, hace que la gente glorifique y exalte el nombre de Dios. Por eso es importante dar testimonio. Porque a través del testimonio la gente da honra y gloria a Dios. El nombre de Dios es glorificado. El nombre de Dios es exaltado. Busque conmigo Hechos 4 del 20 al 22. Cuando les prohíben a los apóstoles hablar de Jesús, dar testimonio de Jesús por la sanidad de un hombre que había sido cojo y ahora es libre de esa enfermedad. Fíjate lo que dicen ellos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los amenazaron y ellos dijeron, no podemos dejar de oír y de decir lo que hemos visto. No podemos dejar de hablar. Que no compartas, que no digas, no podemos. Tenemos que compartir lo que Dios ha hecho. Tenemos que hablar lo que Dios ha hecho. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, ¿qué hacía el pueblo? Glorificaban a Dios por lo que se había hecho, por el milagro sucedido. Hermanos, cuando damos testimonio de un milagro, estamos glorificando a Dios. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. En pocas palabras, era innegable el milagro que Dios había hecho en este hombre. ¿Por qué dar testimonio? Porque a través de dar testimonio damos gracias a Dios. Es una manera de mostrar gratitud a Dios. Si hay algo que se ha perdido y se está perdiendo hoy día en las personas como valor, es la gratitud. Y a Jesús le pasó. No lo voy a leer por cuestión del tiempo, pero ya saben la historia de los 10 leprosos que está en Lucas capítulo 17 del 14 al 19. Como viendo a Jesús clamaron, ten misericordia de nosotros, sánanos. Y Jesús les dice, vayan al sacerdote, muéstrense a él. Ellos van, eran 10 hermanos, y en el camino se dan cuenta, ya no hay lepra. El milagro sucedió. Le creyeron a Dios, hicieron un acto de fe, creyeron su palabra, caminaron en fe, obedecieron en fe y el milagro sucedió. Y la Biblia dice que de los 10, uno regresó. ¿Y sabes cómo regresó? Gritando, brincando, glorificando, alabando el nombre de Dios. En pocas palabras, dándole gracias a Jesús por el milagro que le había hecho. Llegó, se postró a los pies. Y a Jesús le impresionó. ¿Sabes qué le impresionó? La ingratitud de los otros 9. ¿No eran más leprosos? ¿Dónde están los otros leprosos? ¿Por qué uno vino y el que vino es samaritano, ni es ni judío? Mejor mostró gratitud. Mejor regresó a dar gloria y dar honra y a dar las gracias. ¿Y dónde están los demás que recibieron los milagros? Pudiéramos hacer la pregunta, ¿y dónde están aquellos que en alguna ocasión recibieron un milagro? ¿Dónde están? Aquellos que fueron sanados de una enfermedad, de un cáncer, de una diabetes, de una enfermedad en el páncreas, en los huesos, en la vista. ¿Dónde están? ¿Dónde están los agradecidos? Que puedan venir y dar gloria y honra a Dios. Porque es importante dar testimonio, porque es una manera de mostrar gratitud a Dios. ¿Por qué es importante dar testimonio? Porque el evangelio de Dios no nada más consiste en palabras. Sabemos que el evangelio de Dios, hermanos, consiste en señales, milagros y maravillas. Por eso yo creo que ya es el tiempo de que las iglesias tal vez prediquemos menos y veamos más milagros. Porque hablamos mucho, pero se mira poco. Ya no se miran milagros, ya no se miran sanidades y se miran esporádicamente. Muy pocos. Fíjate lo que dice Marcos, lo leo yo, o búsquelo si quiere, Marcos 16. Búsquelo conmigo.
La Gran Comisión 15 al 18. Y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es la Gran Comisión, predica, pero el evangelio no va solo, va acompañado de señales, va acompañado del poder de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con la predicación del evangelio viene conversión de personas, porque hay poder en la palabra de Dios. No nada más la gente se convierte. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes siguen? ¿A quiénes siguen? ¿Y los que no creen? Hermanos, hoy la iglesia ya no cree nada. Hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo, que no creen en el bautismo, que no creen en la llenura, que no creen en los milagros, que no creen en el bautismo del agua. Entonces, ¿qué creen? Y estas señales seguirán a los que creen. Yo creo que estas señales debería de ser normal, común, verlas siempre en la iglesia. Pero no las vemos porque hemos dejado de creer. Es tiempo de activar nuestra fe. Como Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hermanos, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo creo indiscutiblemente que son los últimos tiempos ya de la iglesia en la tierra, que tenemos que darlo todo. Yo creo, hermanos, que vamos a ver milagros como nunca. Yo lo creo, y si usted no lo cree, no los va a ver, pero yo los voy a ver porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a ver milagros, sanidades, pero es necesario dar testimonio. Es necesario pasar y decir: Dios hizo esto en mi vida. Dios me sanó de esto. Yo padecía esto. Yo sufría esta enfermedad y Dios me sanó. Yo tenía esta adicción y Dios me sanó. Yo estaba atormentado, afligido, vivía en depresión, en soledad, y Dios me sanó. Qué importante, hermanos, es dar testimonio. Yo les exhorto: no te quedes con lo que Dios ha hecho en tu vida. Compártelo, háblalo, dilo. Como dijo Jesús: ve y cuéntales a los de tu casa las señales, las maravillas, la misericordia que Dios ha hecho contigo. Diles: no vayas conmigo, prefiero que vayas y des testimonio. Muchos en tu casa, en Decápolis, en esas ciudades, necesitan escuchar que yo soy un Dios de poder, que sano, que libero. Necesitan creer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. El evangelio es un evangelio de poder. Pablo decía que él no nada más había ido a predicarles palabras para persuadirlos o convencerlos. Dijo: no, o palabras de humana sabiduría, palabras bonitas. Él dijo: no vine a predicar palabras bonitas, vine con el poder de Dios, con las señales de Dios. Y lo que prediqué se miró en los milagros, en las sanidades. Yo creo que es el tiempo, iglesia. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle. Y si Dios ha hecho algo en tu vida, compártelo. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, una sanidad, compártelo. No te quedes callado. Tal vez hagamos más adelante un servicio de testimonios, no lo sé. A lo mejor lo hagamos y sea una oportunidad para que demos honra y demos gloria al Señor
¿Y por qué no invitar gente que esté enferma y traerlos? Y creerle al Señor cuando Él dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Y empezar a actuar por fe. No creyendo que si va a suceder o no, sino creyendo en su palabra. Creyendo que Él lo dijo. Y si Él lo dijo, hermanos, Él lo hará. Es tiempo de activarnos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de abrir nuestra boca. Es tiempo de hablar de Jesús y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Hay tantos testimonios y hay tantos milagros que Dios hace. No nada más de sanidad. También hay de liberación. También Dios hace milagros financieros. Dios lo puede hacer. Cualquier tipo de milagro Dios lo puede hacer. Milagros financieros, si no es que creamos en la prosperidad, creemos en la palabra. La Biblia dice que le fueron a cobrar a Jesús el impuesto del templo, bueno, a Pedro. Y Pedro preocupado va con Jesús y le dice, ¿cómo ves? Nos vinieron a cobrar el impuesto del templo. Y Jesús le dice, está bien, no te preocupes, vamos a darlo. Mira, haz esto, agarra un anzuelo, fíjate ese milagro financiero. Agarra un anzuelo, ve y tira el anzuelo. El primer pez que tú saques, ábrele la boca y sácale la moneda. Y con esa, suficiente para que pague lo tuyo y lo mío. Hermanos, yo creo en milagros financieros. Eso fue un milagro. ¿Quién te ha dicho que de un pez sale dinero? Hermanos, para Dios no hay imposible. Ningún imposible. Dios sana, Dios libera, Dios resucita, Dios restaura, Dios hace milagros financieros. Dios restaura matrimonios, salva a los hijos perdidos. Es tiempo de creerle a Dios. Ponte en pie conmigo, por favor. Recuerda esto. Cuando no damos testimonio, le negamos la gloria a Dios. No mostramos gratitud. Le negamos a las personas la oportunidad de escuchar del poder de Dios. Le negamos la oportunidad de creer, de venir a Cristo y recibir un milagro. Pero cuando hablamos de lo que Dios ha hecho, muchos vendrán a Cristo y conocerán de Cristo. Yo no sé, pero siento de Dios dar testimonio y no sé si alguien más quisiera dar, hermana Chávez, no sé quién más haya tenido un milagro, pero miren, yo en el 2017, cuando fue el temblor aquí en Morelos, a mí me dio la enfermedad de la tiroides, se me descontroló y sufrí durante 5 años. Y yo no sé quién ha sufrido de tiroides, yo creo que sabe este trastorno que causa emocional, físico, el sistema nervioso se te descontrola completamente. Y si quieren sentarse, pueden sentarse, y se te descontrola completamente todo. Y yo recuerdo que yo oraba y pedía, y fui con el doctor y me dijo el doctor, me parece te afecta algún parte, un órgano del cuerpo, y a mí me estaba afectando el corazón, tenía 2 soplos en el corazón, y pues es un tratamiento que ya de por vida, y me pasaba de hipertiroidismo a hipotiroidismo, entonces era un descontrol, subía 10 kilos, bajaba 8, 11 kilos, llegué a bajar, y mi situación estaba así, ¿no? Y yo oraba y pedía a Dios que Dios me ayudara. Fui con un doctor, es un especialista en Cuernavaca, y me dijo, necesitas operación. La operación me salía en cuánto, ¿no te recuerdas? 20 y tantos mil, ¿verdad? 20 y tantos mil. Y me dice, ya te quemamos la tiroides y ya. Y pues mi esposa y yo empezamos, pues vamos a juntar ese dinero y empezamos, y pues vamos a juntar el dinero para la operación. Y mientras estuvimos orando, yo no sé cuántos se recuerdan, hace un año en el Congreso de Mujeres, yo pude sentir, de verdad, yo estaba danzando acá adelante, y yo podía sentir cómo Dios bajaba y me sanaba. Pude sentir que mi cuerpo empezó a cambiar y a transformarse. Yo le dije a mi esposo, Dios me sanó. ¿Cómo sabes? Yo sentí en mi cuerpo que Dios me sanó.
Y justo yo voy en noviembre fue el congreso, en enero voy a mis estudios y me dice el doctor, pues ya está normal. Y le dije, es que Dios me sanó, le dije yo, Dios me sanó, vamos a hacer otros estudios. Y me mandó al mes otra vez, el marzo, y me dice, ¿están bien tus estudios? Le digo, pues ya Dios me sanó. Y yo creo en ese Dios de milagros, ese Dios de misericordia y de poder. Amén, aleluya. ¿Alguien más, hermana Chávez, quiere dar testimonio? Aleluya. Ciertamente la pastora, como decía, la tiroides nos trastorna completamente todo. Yo padecía mucho insomnio y empecé con el tratamiento. No sé si ustedes se dieron cuenta, me operaron 2 veces este año, en enero y en mayo, y me dijeron que tenía cáncer. Sí, y bendito Dios, yo confié en Dios. Yo cuando me dijo el doctor que tenía cáncer, yo me puse en sus manos y dije, Señor, estoy en tus benditas manos y tú vas a obrar en mí. Y gloria a Dios, al final del estudio que me hicieron después de la operación, que analizaron lo que me quitaron, el doctor me dijo que no tenía ya cáncer. Entonces, yo confié en Dios. Y gracias a Dios, aquí estoy y me dijeron que ya no tengo cáncer. Dios les bendiga, hermanos. Quiero dar este testimonio para honra y gloria a Dios. Hermanos, yo me fui para trabajar a Estados Unidos y me fui con propósitos malos. Y como decía el pastor, a veces nos da vergüenza decir nuestros testimonios, pero yo me fui con el propósito de comprar un arma y matar parte de mi familia. Pero estando allá trabajando, yo me caí de 8 metros de alto y yo creo que fue la voluntad de Dios que yo me cayera de ese lugar para que yo reflexionara que, que todo se hace por la voluntad de Él, no la voluntad de uno. Yo mi voluntad era otra y Dios tenía otra para mí, ¿verdad? Mi propósito era comprar esa arma. ¿Y saben qué arma compré primero? Fue la Biblia. Y le doy gracias a Dios que Dios hizo que abriera la Biblia y la abrí en el libro de Éxodo capítulo 20 y Dios me enfoca la vista donde dice no matarás y esa palabra me dolió como no se imaginan y estando trabajando, como les vuelvo a repetir, yo me caí de 8 metros, quedé inválido. En mi desesperación quise quitarme la vida. Me le atravesé un coche para que me matara, a un carro de redilas. Por último me le atravesé un tráiler. El trailero me dijo hasta, ya no había más groserías, sino me dice más. Y le doy las gracias a Dios, que Dios mandó un ángel. Yo no creo merecerlo, pero le doy muchas gracias a Dios que mandó ese ángel para que me evangelizara. Y me dijo, mira Juan, Dios me ha mandado para decirte que tú no eres nadie para que te quites la vida, que el único que te la puede quitar es Él, porque si Él no hubiera querido, tú no naces. Y no me dijo si gustas, si quieres, si lo deseas. Me dijo, te espero a las 7 en el templo. Eran las 9 de la mañana. Me metí en un bar y así anduve de bar en bar sin poder probar una gota de alcohol.
Pero le doy gracias a Dios que Dios nunca llega tarde. Llegué al templo, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que los que estaban conmigo no me dejaban entrar al templo. Estaba yo bien endemoniado. Pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, mandó una sierva del Señor. Y yo creo con todo mi corazón que esta sierva Dios le dio la fuerza de Sansón, porque me empujó y ya me caigo, no me caigo de la silla de ruedas hasta que choqué contra el púlpito. Y no se me van a olvidar las palabras que dijo este hermano. Me dijo, dice, hermanos, oren por este hermano, porque viene bien endemoniado. Oren hasta desde el más chico hasta el más grande. Y empezaron a orar, hermanos. Dicen que me retorcía, yo no me acuerdo. Que me retorcía como una serpiente. Que le hacía yo como león, como marrano. Y como varios animales le hacía yo. Pero le doy gracias a Dios que Dios tuvo misericordia, que no solamente me sanó espiritualmente, sino me sanó físicamente. Los doctores decían que no iba yo a caminar y estoy caminando. Y le doy, para Él sea la honra y la gloria. Si se lo va a dar, déselo más fuerte al Señor, porque Él se merece toda la honra y la gloria. Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a orar por sanidad. ¿Qué les parece? Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Si tú crees en milagros, y más que creer en milagros, si tú crees en un Dios todopoderoso, en un Dios que hace milagros, que te puede sanar, que te puede liberar, que te puede salvar, que te puede cambiar, levanta tu mano al cielo y ora conmigo y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. Yo creo que eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo creo que eres el mismo que estuvo en la tierra físicamente hace 2000 años. Yo creo que tu amor y tu misericordia y tu poder para hacer milagros no se ha cortado. Yo creo que hoy tú puedes hacer un milagro en mi vida. Yo creo que tú me puedes sanar. Si tú estás enfermo, tal vez del páncreas, de la diabetes, de los riñones, del pulmón, del hígado, pídele al Señor que te sane. Dile: Señor, sáname. Yo creo que tú eres poderoso y que me puedes sanar. Dile: sáname de esta enfermedad, sana mis pulmones, sana mis riñones, que sea el poder de tu Espíritu Santo tocándome. Padre, en esta hora yo oro, Señor, toca a los que están aquí, que vienen con una necesidad, sea la que sea. Creemos en un Dios de milagros, de maravillas, Señor, y proclamamos que Jesús sigue haciendo milagros hoy. Proclamamos que Jesús sigue siendo amoroso y misericordioso y se compadece del que está enfermo. Padre, declaramos que son los últimos tiempos donde el Espíritu Santo sigue haciendo milagros y sanidades. Veremos milagros, veremos sanidades, veremos el poder del Espíritu Santo activarse en el nombre de Jesús. Padre, oro por aquellos que vinieron enfermos, sánalos, que de este lugar salgan sanos, que de este lugar salgan libres, que de este lugar salgan bendecidos, Padre, y que puedan compartir allá afuera, pero también aquí, Señor, lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. Padre, yo oro, desata, Señor, un avivamiento de milagros, desata ese avivamiento, Señor, para que la gente venga a los pies de Cristo corriendo, para que la gente crea en Jesús con todo su corazón y se conviertan y sean salvos, Señor. Padre, desata tu poder, desata el poder del Espíritu Santo, desata ese avivamiento, desata milagros, sanidades, prodigios, maravillas, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, en tus hijos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno.
Y si Dios hace algo en su vida, hermano, si Dios hace un milagro, cuéntelo, dígalo, dé testimonio. Se puede acercar con nosotros durante estos días, durante esta semana, y díganos, yo tengo algo que contar. Y le damos la oportunidad, tal vez unos 5 o 10 minutos que pase y cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso, tan maravilloso, por tu palabra, por tu obra en nuestras vidas, por tu presencia, por tu poder. Gracias por tu Santo Espíritu que está con nosotros. Padre, despídenos en paz, despídenos en bendición. Ve con cada uno de nosotros a nuestras casas, Señor, y sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando, Señor, en nuestros corazones. Sigue haciendo milagros de sanidades, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu presencia, que tu paz, que tu gozo, que tu bendición vaya con cada uno de nosotros, Señor. Despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Voltea que está a su lado.